Bienvenidos a la sección número 8 de la materia Introducción General a la Biblia. Entramos en el inciso número 5. Algunas evidencias arqueológicas de la veracidad histórica de la Biblia. Algunas evidencias arqueológicas de la veracidad histórica de la Biblia. Algunas evidencias de que los datos bíblicos son reales, que no son inventos ni mitos, como algunos pretenden. Las investigaciones arqueológicas del Medio Oriente han demostrado que la Biblia es verdadera y precisa, indefectiblemente, en sus descripciones históricas. Quiero compartir con ustedes dos declaraciones de dos afamados arqueólogos. Número uno, Nelson Glueck, judío. Dijo él: ningún descubrimiento arqueológico ha negado alguna vez una referencia bíblica. Ningún descubrimiento arqueológico ha negado alguna vez una referencia bíblica. ¿Captamos eso? Es distinto a que hay muchas cosas en la Biblia que la arqueología no ha descubierto. Y que ellos pueden decir, bueno, tal dato es falso porque no lo ha demostrado la arqueología. Pero ese es un concepto ingenuo. ¿Cómo algo puede ser falso por un descubrimiento que no se ha hecho? Eso es distinto. Pero, dice él, ningún descubrimiento arqueológico, o sea, de los que sí se han hecho ya, ninguno ha negado alguna vez una referencia bíblica. Ninguno que haya descubierto algo que tenga que ver con la Biblia ha negado que lo que la Biblia dice sobre eso fuera falso. ¿Ya? O ha comprobado que fuera falso. Lo que ha comprobado es que cada dato que aparece en la Biblia es como la Biblia lo presenta. Otro afamado arqueólogo, el doctor William Albright, quien no era amigo del cristianismo y que fue probablemente la máxima autoridad en la arqueología del Medio Oriente de su tiempo. ¿Qué dijo este arqueólogo? Dice: no puede haber ninguna duda de que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial del Antiguo Testamento. Algunos ejemplos de comprobación arqueológica de la veracidad histórica de la Biblia. Algunos ejemplos. Yo voy a ver unos 4 con ustedes. Algunos 4 descubrimientos o quiero decir 4 descubrimientos arqueológicos que revelan la veracidad histórica de las Escrituras. Pero cuando estudiemos la materia de arqueología bíblica, veremos muchos casos. Esa es toda una materia aparte, pero por lo menos un poquito en esta sección de introducción a la Biblia que nos motive para cuando lleguemos a esa materia. ¿Okay? Primer caso: la victoria de Abraham sobre 5 reyes mesopotámicos. ¿Recuerdan esa historia? La tenemos en Génesis 14, cuando después se encuentra con, ¿cómo se llama? Melquisedec, después de la victoria. ¿Ok? Durante años, los críticos dijeron que estos relatos eran ficticios y por eso muchas personas desacreditaron a la Biblia. Pero en la década de 1960, sin embargo, se descubrieron las tablas de Ebla en el norte de Siria. El reino de Ebla fue un reino poderoso en el siglo XX a.C. Las tablas de Ebla son registros de su historia. Se han descubierto miles de tablas
Lo que es importante es que muchas de estas tablas hacen referencia a cada una de las 5 ciudades de la llanura, cuyos reyes, nos dice Génesis 14, Abraham derrotó. Lo cual demuestra que la exactitud del relato de Génesis 14 es cierto. Es decir, la arqueología demostró a través de las tablas de Ebla que el relato de Génesis 14 es verdad. No fue un invento, no es un mito. La arqueología lo ha demostrado. Ustedes pueden buscar sobre las tablas de Ebla y los 5 reyes mesopotámicos. Todo eso está ahora disponible en internet. Así que cada dato que voy a dar aquí, las personas que voy a mencionar, investiguen si esas personas es Juan de los Palotes o quién es. Ahí está en internet, esas personas, quiénes son, qué categoría tienen como arqueólogos. ¿Okay? Todo está disponible hoy, así que hoy no se puede hablar por hablar, porque el que lo haga queda mal. Segundo caso, segundo ejemplo, la caída de los muros de Jericó, que tenemos en Jueces. Durante años, los escépticos pensaron que la historia de los muros de Jericó que habían caído era un mito de los israelitas. Sin embargo, en la década de 1930, el doctor John Garstan hizo un descubrimiento asombroso. Si quieren, los que tengan interés en buscar, es John G-A-R-S-T-A-N-G. Garstan, no sé en verdad cómo se pronuncia. ¿Cuál fue el descubrimiento asombroso que hizo? Él dice, en cuanto al hecho principal, entonces, no queda ninguna duda. Los muros cayeron hacia afuera de forma tal que los atacantes pudieron treparse por sobre la ruina de la ciudad. Eso es lo que demuestra el descubrimiento que se hizo. Esto es asombroso porque los muros de las ciudades, cuando caen, caen hacia adentro, no hacia afuera. Eso es lo que corrobora la historia de muros caídos de las ciudades. Pero estas cayeron hacia afuera, o estos muros cayeron hacia afuera, según lo comprobó la arqueología. Y aunque niegan que la evidencia confirme el relato bíblico, porque algunos de ellos en su orgullo, su orgullo les impide eso, pero aunque lo niegan, las recientes excavaciones en Jericó de Lorenzo Nigro y Niccolo Marchetti, con doble T, descubrieron que la muralla de contención de piedra de la base del tel, con parte de la pared en ladrillos de barro construida encima, permanece intacta como evidencia de las murallas que cayeron. Es decir, la forma en la que están los restos de las murallas de Jericó indica que esas murallas cayeron hacia afuera, como el relato bíblico lo presenta. En base a la revisión de Belikowski, con K, las dos, Belikowski, y Curville, ese es C-O-U-R-V-I-L-E, y latina. En base a la revisión de ellos, de estos descubrimientos, la destrucción de Jericó concuerda perfectamente con todos los detalles físicos de la destrucción y con los restos arqueológicos, como se ha enseñado hasta aquí, de que cayeron hacia afuera. Estos restos correspondientes a la conquista correspondían a una doble muralla de ladrillos
Había una muralla doble con un muro exterior de 2 metros de espesor. 2 metros de espesor, de grueso. Y un espacio vacío de alrededor de 4.5 metros. Y un muro interior de 4 metros. Captamos. Habían 2 murallas, pero entre ambas murallas había 4.5 metros de espacio. Estos muros tenían en aquel entonces 9 metros de altura. La ciudad, dicen ellos, muy pequeña, estaba entonces tan superpoblada que se habían construido casas en la parte alta de la muralla, por encima del espacio vacío, entre las 2 murallas. ¿Captamos? Interesante que si usted lee Josué 2:15, la casa de Rahab era una de esas. El muro exterior, dicen ellos, se hundió hacia afuera. Y el segundo muro, con sus edificaciones encima, se hundió sobre el espacio vacío. Vamos captando. Una cae hacia afuera y en el espacio que había entre las dos cae el de adentro. Allí mismo dentro de la ciudad, pero cae. Así, la arqueología nos da en realidad una evidencia totalmente armónica con el relato de las Escrituras. Los muros de Jericó, la caída de estos muros ha sido comprobado fehacientemente por la arqueología. Otro ejemplo, los nombres de 2 ministros del rey Sedequías, que están en Jeremías 38:1. Jeremías 38:1. Los nombres de Gedalías ben Pasur. Gedalías ben Pasur. O Gedalías hijo de Pasur. Ben en hebreo es hijo. Y Jehushal ben Shelemayahu. O Jucal hijo de Selemías, como se traduce en español. Así como lo van a encontrar en Jeremías 38:1. Gedalías hijo de Pasur y Jucal hijo de Selemías. Resulta que, hermanos y amigos queridos, un sello de cal de 2600 años ha sido descubierto, que lleva el nombre Gedalías ben Pasur. Fue descubierto durante una excavación arqueológica llevada a cabo en la antigua ciudad de David, en Jerusalén, debajo de las paredes de la ciudad vieja. El nombre aparece en el libro de Jeremías 38:1, junto con el de Jehucal ben Yelemayahu, cuyo nombre fue hallado en un sello idéntico de arcilla en la misma zona en el año 2005. Es decir, en otra época. En el mismo lugar se halló otro sello, pero con el otro nombre. No sé si estoy comunicando el punto. Apareció un sello con el nombre del primer nombre. Luego en el mismo lugar se encuentra otro sello con el nombre de el otro personaje. Ambos eran ministros en la corte del rey Sedequías, el último rey que gobernó en Jerusalén antes de la destrucción del primer templo. Según el comunicado del gobierno sobre el hallazgo arqueológico, la doctora Eilat, pueden anotarlo y buscar sobre ella, Eilat Mazar, con Z, Eilat con T al final, Eilat Mazar, de la Universidad Hebrea, quien lidera la excavación, informó que es la primera vez en la historia de la arqueología de Israel que 2 sellos con 2 nombres bíblicos que aparecen en el mismo versículo de la Biblia fueron encontrados en la misma ubicación. No sé para ustedes, pero para mí
Esto es interesante, impactante. Dos sellos distintos, en ocasiones distintas, con nombres distintos, pero los dos nombres están en un mismo versículo en la Biblia. La doctora Mazar dijo, no es común que ocurra un descubrimiento de este tipo en el que figuras reales del pasado se sacuden el polvo de la historia y reviven tan vívidamente las historias de la Biblia. Otro ejemplo, Nebo Sarsequín, con K al final. Nebo Sarsequín era un funcionario del tribunal del rey Nabucodonosor II. Se menciona en Jeremías 39:3. Jeremías 39:3. Los escépticos a menudo afirman que los escritores del Antiguo Testamento arreglaron estos nombres de gobernantes y líderes con quienes los israelitas supuestamente se relacionaron. Sin embargo, ellos lo que dicen es, los escritores bíblicos arreglaron estos nombres, o sea, los que escribieron los libros del Antiguo Testamento, para hacer creer que lo que escribieron fue real historia. Buscaron algunos de los nombres de esas naciones con las que supuestamente se relacionaron los judíos y entonces los anotaban allí como participando en diferentes actividades con los israelitas. Pero es no más que invento. Sin embargo, el descubrimiento reciente de una tablilla cuneiforme datada para el 595 a.C., confirma uno de los menores o más pequeños detalles sobre un funcionario del tribunal del rey Nabucodonosor II, mencionado en el libro del Antiguo Testamento de Jeremías. Michael Hursa, los que tengan interés en investigar quién es este, Michael Hursa, profesor asociado en la Universidad de Viena, descubrió la tablilla cuneiforme asiria en el gran cuarto arqueado del Museo Británico, que guarda nada menos que 130,000 de tales tablillas. La pequeña tablilla es un documento de recibo que reconoce el pago de Nabu Sarrusu Ukims de 0.75 kilogramos de oro a un templo en Babilonia. ¿Quieren ver lo que dice exactamente la tablilla? Sí. Dice así. 1.5 minas de oro, la propiedad de Nabuzarruzu Uquín, el eunuco principal que él envió vía Arat Banitú al eunuco al templo Esangila. El Arat Banitú ha entregado a Esangila en la presencia de Bel-Usat, hijo de Alpaya, el guardaespaldas real, y de Nadín, hijo de Marduk Ser Ibni, mes 11, día 18, año 10 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Eso es lo que dice la tablilla. El profesor Hursa notó que el capítulo 39 del libro de Jeremías contenía el mismo nombre, Nebo Sarsequín. Según el registro de Jeremías, Nebo Sarsequín era el oficial principal de Nabucodonosor y estaba con él en el sitio de Jerusalén en el 587 a.C., 8 años después de que él había proporcionado el recibo cuneiforme. Estoy comunicando el punto. Un detalle tan insignificante como ese, un recibo. La Biblia tiene razón. Su información es historia veraz. No hay cuento, no hay fábula, no hay mito. Hay ejemplos por doquier. Usted puede buscar en internet evidencias arqueológicas
de la veracidad histórica de la Biblia y va a encontrar cualquier cantidad. Solo quería motivarles con estos ejemplos a captar que la Biblia, su inspiración es demostrada también en esto. Pero tendremos toda una materia donde veremos arqueología bíblica y allí veremos cualquier cantidad de evidencias para que nuestra fe en este libro sagrado pueda ser confirmada, corroborada. Se nos fue el tiempo, hoy continuamos en la próxima ocasión.